Bienvenidos, estimados estudiantes, a este nuevo video del estudio de la estadística aplicada al contexto educativo. En este caso vamos a aprender a calcular las medidas de tendencia central más comunes, media aritmética, mediana y moda, utilizando el programa de Microsoft Excel. En este caso vamos a trabajar dos ejemplos, uno para variable discreta y uno para variable continua. El ejemplo de variable discreta nos va a servir para calcular media aritmética, mediana y moda de dos diferentes maneras. Cuando tenemos los datos a granel, sin agrupar, es decir, así como aparece la información, y luego ya cuando están agrupados. Quiero aclarar que este primer método que vamos a ver es muy importante porque Excel nosotros solamente le decimos qué es lo que queremos y él va a hacer los cálculos necesarios y ya nos arrojará el resultado. Es decir, aquí no vamos a necesitar sintaxis. Ahora, el ejemplo número 1 dice, encuentra la media aritmética, mediana y moda de las calificaciones de un grupo de 16 alumnos en una prueba de matemática. Acá tengo los datos y lo que voy a hacer es estos datos que me aparecen todos juntos o en una sola fila, los voy a agrupar por celda, los voy a separar y de esta manera ya voy a poder utilizar las fórmulas que me da Excel. Voy a utilizar una función o una fórmula que se llama dividir texto y con esto quiero hacer una aclaración. Es probable que algunas versiones de Excel no cuenten con esta función. Si no cuentan con esta función, entonces les va a tocar escribir los datos de forma manual, así como los voy a escribir a continuación, 7, 10, 10, 4, etcétera, etcétera. Y luego posterior continúan con lo demás que voy a explicar. En este caso voy a utilizar esa fórmula. Para evocar una fórmula podemos utilizar signo igual o el signo más. En este caso voy a utilizar más y voy a elegir la que dice dividir texto. Esa es la que vamos a elegir. Le doy a dividir texto y ahora para entender un poco los comandos que le voy a dar a la fórmula, en la parte superior por donde dice dividir texto tenemos un botón que dice f de x que nos traduce a insertar una función. Le voy a dar ahí y acá están los argumentos de la función. En el texto yo voy a seleccionar la columna que tiene todos los datos. Es muy importante que estos datos no estén mezclados con otro texto, sino que tengamos todos los datos en una única celda por separado. En este caso selecciono la celda A4, que es donde tengo los datos, únicamente los datos tengo en esa celda. Luego me dice que cómo voy a delimitar por columnas o si voy a delimitar por filas. En este caso a mí me interesa delimitar por filas. Entonces la opción que dice delimitar columnas, la segunda entrada, esa la voy a dejar vacía, me voy a la tercera entrada y aquí voy a escribir cómo he separado los números. Si ustedes observan, yo he separado un número del otro utilizando una coma y un espacio. Entonces es justo lo que yo escribo acá en el separador de las filas. Luego los otros datos los dejamos vacíos y le damos a aceptar. Automáticamente ustedes se fijan que ya me separaron los datos, ya Excel ya me separó los datos que yo tenía, poniendo un dato en cada en cada casilla o en cada celda. Ahora, estos datos, así como están, no los puedo trabajar, así que los voy a copiar. Voy a seleccionar todo, clic derecho, copiar y luego voy a dejar una columna de espacio y voy a seleccionar acá, clic derecho, pegar. Pero aquí hay una aclaración muy importante. El pegado que vamos a realizar dentro de todas las opciones que dice pegar, valores, fórmulas, transponer, formato, pegar vínculo, yo la que voy a utilizar es valores. Ojo, si yo utilizo otra que no sea opción de pegado, la segunda que es de valores, me va a dar error la fórmula. Entonces elijo valores y luego vemos que por aquí aparece una advertencia. Dice, el número de esta celda tiene formato de texto o va predecido por un apóstrofe. Le vamos a dar clic en este signo de alerta y le vamos a dar donde dice convertir en número. Ya de esta manera que está convertido en número, ya vamos a poder trabajar. Lo centro y una ventaja aquí muy importante es que yo no necesito ordenar los datos cuando los tengo así sin agrupar. Simplemente pues así como tengo la serie de datos, pues Excel lo va a entender y va a trabajar.
Vamos a calcular la media aritmética. La función que me permite encontrar la media aritmética en Excel se llama promedio. Entonces voy a escribir signo más y luego voy a escribir promedio. Me da varias opciones de promedio y yo voy a elegir la primera, la que dice devuelve el promedio media aritmética de los argumentos. Doy doble clic y a continuación selecciono todo el conjunto de datos. Habiendo hecho esto, basta con dar Enter en nuestro teclado y automáticamente me da la media aritmética. La media aritmética, es decir, me dice el promedio de las calificaciones de estos estudiantes es de una nota de 7.38. Pero como nuestra variable es discreta, lo vamos a convertir a entero. Para convertir este dato entero, dentro del menú inicio, en el submenú de número, aparecen unos botones con unos ceros, 3 ceros para ser específico, y vamos a dar clic en el cual dice disminuir decimales hasta que ya nos quede entero. Ahora vamos a calcular la mediana. Para calcular la mediana, lo que vamos a hacer es otra vez evocar una fórmula, en este caso con el signo más, y acá vamos a escribir mediana. Como ven, Excel solamente nos da una opción de mediana. Damos doble clic en esta parte azul donde dice mediana. Luego seleccionamos nuestros datos, damos clic en el botón Enter y automáticamente me da la mediana. Es decir, el valor que está en el centro de todas las notas es 8. O en otras palabras, 8 es la nota que está en el centro de las 16 calificaciones. Por supuesto que ahí ya hizo sus cálculos, por decirlo así. Y ahora vamos con la moda. Para calcular la moda, de igual manera, escribo más para evocar una fórmula, luego escribo moda y me da varias opciones. En este caso vamos a elegir la opción que dice modo punta 1. Y le damos doble clic en la parte azul, seleccionamos el conjunto de datos, le damos Enter en nuestro teclado y automáticamente me dice que la moda es de 8. De esta manera, cuando yo tengo los datos sin procesar, sin agrupar, en manera gruesa y garantizo que está en una única casilla o en una única celda, entonces yo puedo calcular los datos de tendencia central, como la media aritmética, mediana y moda, de manera muy fácil. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros estos datos los tenemos en una distribución de frecuencias para datos simples? En ocasiones anteriores nosotros ya hemos aprendido a encontrar o a realizar más bien una distribución para datos simples. Entonces en este caso vamos a aprender, dado eso por hecho. Si no se recuerdan cómo construir una distribución de frecuencia, pueden ver mis otros tutoriales. Entonces a partir de esto vamos a encontrar media aritmética utilizando la sintaxis o la fórmula. La fórmula a utilizar es esta que tenemos acá. Media aritmética es sumatoria del producto de los valores x sub i por n sub i, es decir, los datos multiplicados por la frecuencia absoluta simple. Acá he elaborado una tabla donde dice sumatoria y acá es donde vamos a calcular la sumatoria. Recuérdense que lo que tenemos que ir haciendo es, por ejemplo, multiplicar el dato 4 por 2. A eso sumarle el dato 5 por las 2 veces que se repite, luego el dato 6 por las veces que se repite, sumarle el dato 7 por las 3 veces que se repite y así sucesivamente. Excel nos permite una fórmula la cual nos va a ayudar a hacer este cálculo súper rápido. Y la opción que vamos a elegir o la función se llama suma producto. Voy a escribir signo más para evocar una fórmula y voy a escribir suma producto. Dice aquí, devuelve la suma de los productos, rangos o matrices correspondientes. Le doy doble clic a suma producto y ahora lo que voy a hacer es irme al botón F de X de las fórmulas que está en la parte superior. Damos clic en ese botón F de X de insertar función y aquí me dice matriz 1. Aquí voy a seleccionar todos los datos, ¿sí? Todos los datos, selecciono ahí. Luego, en la matriz número 2 voy a seleccionar todo el conjunto de frecuencias absolutas simples. Y ya seleccionando, aquí le estoy diciendo a Excel que multiplique cada dato del primer conjunto por cada dato del segundo conjunto. Le damos a aceptar y eso me da una sumatoria de 118. Es decir, que lo que tendría que ir en el numerador de la fórmula da un total de 118. Y ahora, el total de los datos sabemos que es 16.
Esto lo puedo escribir acá manualmente o simplemente selecciono la celda. Para en este caso voy a seleccionar la celda, escribo signo más y selecciono la celda donde está el total, que es 16. Le doy enter y ahí ya me aparece. Y como la fórmula de la media aritmética lo que dice es la sumatoria dividido entre el total de datos. Entonces venimos acá donde dice media aritmética y vamos a escribir signo más para poder hacer una fórmula o un procedimiento o un cálculo. Luego selecciono la sumatoria, escribo pleca para división y luego seleccionamos los 16 donde está el total de datos. Le damos enter y aquí ya me da mi media aritmética, que si ustedes se recuerdan, cuando lo hicimos con Excel me daba como 7.3 y pues acá vemos que me da justamente el mismo dato. Vamos a eliminarle esos decimales para dejarlo a manera de entero. Cuando tenemos una distribución de frecuencias, la mediana y la moda, pues la calculamos de igual manera. Ahora, estos datos de la mediana y la moda, pues ustedes saben que lo que tenemos que hacer es ordenar todos los datos. Por ejemplo, yo tendría que escribir 2 veces 4, 2 veces 5, 3 veces 7, 4 veces 8, 3 veces 9, 2 veces 10 e identificar el dato o los datos que están en el centro. Y para la moda, simplemente, entonces acá la mediana, pues no tendría sentido estar haciendo eso, pues ya lo calculamos, sería 8. Y la moda, pues va a ser la frecuencia o el dato que tenga mayor frecuencia. En este caso, si observamos, el dato que tiene mayor frecuencia es el número 8. Entonces, por eso la moda es 8 y justamente coincide con los datos que habíamos visto anteriormente. Entonces, este es el procedimiento para encontrar media aritmética, mediana y moda cuando tenemos datos a granel. Es decir, si me dieran los datos en Excel y no me piden a mí organizarlos en una distribución de frecuencia, me voy a este método que es súper rápido. Y si nos dan datos agrupados, pues aquí tenemos que hacer o unas tablitas o algo así para poder calcularlo. Ahora, vamos a ver para variable continua. En este caso, tenemos un ejercicio que nos habla de tiempo de retraso de vuelos de una determinada aerolínea, un ejemplo figurado. Y tenemos esta distribución de frecuencias para datos agrupados, para lo cual utilizamos otras fórmulas. En este caso, como los datos ya están agrupados en una distribución de frecuencias por clase, tenemos que hacer estas pequeñas tablas con los datos y luego escribir las fórmulas con la sintaxis utilizando los datos que ya previamente hemos determinado o encontrado. Para la media aritmética utilizamos esta fórmula en la cual la sumatoria va a multiplicar los puntos medios por las frecuencias absolutas simples. Entonces vamos a utilizar la misma fórmula que habíamos empleado para la distribución de frecuencias de datos simple, que sería suma producto. Entonces escribo signo más para escribir fórmula y ahora escribo suma producto. Suma producto, le doy doble clic y vamos a elegir la opción del botón F de X para seleccionar las matrices o los conjuntos de datos. Le damos donde dice F de X y en la matriz número 1 seleccionamos los puntos medios y en la matriz número 2 seleccionamos todas las frecuencias absolutas simples y le damos a aceptar. Ahí ya me dio el resultado de la sumatoria y ahora el total de datos. Lo que yo voy a hacer es escribir un signo más y voy a dar clic acá sobre N, que es el total de datos, que en este caso son 10.000. Ahora que ya tengo estos datos, venimos donde dice media aritmética y vamos a escribir, en este caso, signo más. Recordemos que solo vamos a hacer una división de la sumatoria. Doy clic en la sumatoria, luego escribo la pleca para indicar la división y selecciona el total de datos. Le damos enter y la media aritmética me da de 21. ¿Qué significa? Que en promedio estos vuelos se atrasan 21 minutos. Ahora, vamos a calcular la mediana y recuérdense que para calcular la mediana en una distribución de frecuencias agrupadas en clases, primero yo necesito encontrar la clase medianal, es decir, la clase donde se encuentra la mediana. Y para ello lo que yo tengo que hacer es dividir n, que es el total de datos, entre 2. Acá, en esta celda, voy a escribir signo más
Voy a seleccionar en la distribución de frecuencia donde está n, que sería aquí los 10.000, que es el total de datos o el total de vuelos. Y luego escribo pleca para indicar división y ahora 2. Doy enter y ya me aparece 5.000. Ahora, este dato de 5.000, recuérdense que nosotros lo buscamos en las frecuencias absolutas acumuladas. En la primera que sea exactamente igual a 5.000 en este caso o que se pase de 5.000. Vemos que acá tenemos 2.000 y luego tenemos justamente 5.000. Entonces, donde está este 5.000 en la frecuencia absoluta acumuladas, vamos a seleccionar toda esa fila porque toda esa fila se convierte en nuestra fila modal, en nuestra fila medianal o la fila donde se encuentra la mediana. Estamos calculando mediana. Entonces ahora, de aquí voy a ir sacando la información, por eso la he marcado con otro color para que no nos vayamos a confundir. L sub i es el límite inferior medianal según la fórmula que tenemos acá. Entonces voy a seleccionar y vemos que acá en este caso pues el límite inferior vale 10, que es el dato que he seleccionado, lo escribimos acá en esta tabla. Luego nos pide la frecuencia acumulada anterior, es decir, la que está antes del 5.000. Y en este caso la voy a seleccionar. Para ello escribo signo más y ahora selecciono los 2.000. Doy enter y ya está fijado ese dato. Ahora, vamos con la frecuencia simple medianal, es decir, el que está a la par de 5.000. Otra vez signo más y selecciono el 3.000 y enter. Ahora el ancho de clase. Para el ancho de clase lo que tenemos que hacer nosotros es una resta. Límite superior donde está LO menos límite inferior. LO vale 20 y a eso le vamos a restar 10. Entonces escribo más 20 y luego escribo menos 10. Y ahí ya tenemos todos los datos. Ahora que ya tenemos todos los datos identificados, pues vamos a utilizar esta fórmula que dice aquí, la sintaxis. Vamos a escribir signo más para empezar a escribir nuestra fórmula con nuestros datos en esa tabla de color verde. La fórmula dice que primero yo debo de colocar el límite inferior. Entonces selecciono el límite inferior de la clase donde está la mediana, que es 10. Luego tenemos signo más y aquí voy a abrir doble paréntesis. Un paréntesis para el numerador y otro paréntesis para toda la fracción. Dos veces abrimos paréntesis. Ahora, adentro del paréntesis va n medio, que es 5.000, lo seleccionamos. Luego escribimos signo menos. Luego va la frecuencia acumulada anterior, que en este caso es 2.000, lo seleccionamos y cerramos un paréntesis. Ahí está, ya en ese paréntesis interno está el numerador o la parte de arriba de la fracción. Luego escribimos signo enter para indicar división o fracción y en el denominador tenemos la frecuencia simple, absoluta simple medianal, que en este caso sería 3.000, la selecciono y cierro paréntesis. Abrí dos paréntesis, ya cerré dos paréntesis. Y por último, recordemos que esto se multiplica por C sub i, que es el ancho de clase. Entonces escribo el asterisco para indicar multiplicación. Seleccionamos el ancho de clase que vale 10 y ahora sí le damos enter y ya me da la mediana. Es decir, que el tiempo central de demora en estos vuelos es de 20 minutos. Por último, vamos a calcular la moda. De igual manera, tenemos que identificar ciertos datos. Para la moda, recordemos que debemos de elegir aquellos datos, aquella frecuencia absoluta simple que tiene la mayor cantidad. Es decir, con esos datos vamos a empezar a trabajar. Si nosotros observamos la frecuencia absoluta simple, la que tiene mayor datos es esta de 3.000. Casualidades de la vida que resulta que la mediana y la moda se encuentran en el mismo intervalo, Ahora, entonces le voy a cambiar acá color para que podamos identificar que es con esa la que vamos a trabajar la moda. No siempre pasa que donde está la moda pues está la mediana. A veces esto cambia. Aquí casualidad. Entonces la frecuencia simple modal sería 3.000. Entonces vamos acá en la tabla, escribo signo más y doy clic ahora en el 3.000. Enter. El límite inferior modal sería 10, lo escribo en la tabla. Luego la frecuencia simple anterior sería la frecuencia que está antes de 3.000, que es 2.000. Escribo signo más y selecciono los 2.000, enter.
Ahora frecuencia simple posterior, que sería el que está después de 3000, que es 2500, escribo más. Y ahora doy clic en 2500. Y luego vamos con el ancho de clase, que en este caso lo vamos a volver a calcular, que sería más 20 menos 10, restando los límites. Ahora que ya tenemos todos los datos de la tabla, empezamos a escribir la fórmula con esta sintaxis. Y empezamos signo más para empezar a digitar nuestra fórmula. Bien, ahora dice ahí límite inferior modal, que en este caso es 10, lo vamos a seleccionar. Seleccionamos 10, luego tenemos más y acá nuevamente vamos a abrir doble paréntesis, uno para el numerador y otro para toda la fracción. Tenemos n sub i, que es la frecuencia simple modal, seleccionamos 3000, que en este caso, menos la anterior, la frecuencia simple anterior, que es 2000, selecciono, cierro un paréntesis y ahora escribo signo enter para indicar la división. Aquí voy a tener que abrir otro paréntesis porque en el denominador ya no solo tenemos una cosa, como en el caso de la mediana. Aquí ya tenemos varias expresiones y para que no hayan errores o confusiones en sintaxis, vamos a abrir otro paréntesis. Un paréntesis para numerador, otro para denominador y otro para fracción. En el denominador tenemos 2 por n sub i. Entonces escribo 2, que ya es de fórmula, por n sub i, que es la frecuencia simple modal, la vuelvo a seleccionar. Luego tenemos menos la frecuencia simple anterior, que es 2000, la volvemos a seleccionar, menos la frecuencia simple posterior, que es 2500. La selecciono y ahora cierro el paréntesis del denominador y cierro el paréntesis de toda la fracción. Si se fijan, los paréntesis llevan el mismo color para entender en qué nivel jerárquico estamos. Y esto se multiplica por el ancho de clase, que da 10, lo seleccionamos. Finalmente, que ya escribimos todo, le damos enter y acá está ya nuestra moda. Voy a reducir decimales en este caso a 2 cifras. Acá le voy a añadir decimales a 2 cifras para que las tengamos en cuenta, que nos dio exactamente 20 en este caso. Y pues la media aritmética también nos da exactamente 20. Y de esta manera es como se utiliza Excel, apoyarnos en las ventajas de Excel para calcular las medidas de tendencia central.